Jesús. Amén. Y mientras entregamos al Señor nuestra ofrenda, quiero pedirte que te pongas de pie un momentito. Vamos a leer la Biblia en Mateo 5. Es el pasaje que el Señor nos entrega hoy para el mensaje. Mateo 5, 38 al 48. Sea que tengas la Biblia en papel o allí en el teléfono, quiero que si puedes abrir el pasaje. Estoy leyendo la Reina Valera, pero contemporánea. Y si no ha llegado al pasaje, entonces simplemente escucha mientras lo leo de corrido estos 10 versículos. Mateo 5, 38 al 48 dice: ustedes han oído que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que es malo, sino a que a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Al que quiera provocarte a pleito para quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Ustedes han oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian. Y oren por quienes los persiguen, para que sean ustedes hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿Acaso no hacen lo mismo los cobradores de impuestos? Y si ustedes saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de más? ¿Acaso no hacen lo mismo los paganos? Por lo tanto, sean ustedes perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto. Sobre este pasaje que hoy vamos a nosotros a hablar y sobre el que voy a estar predicando con el mensaje que hoy se titula En contra de la corriente. Entonces, eso es lo que el Señor quiere hoy hablarnos en este día, y quiero que le pidamos al Espíritu Santo que pueda en este momento comenzar a hablar por medio de mi persona. Así que vamos a orar un momentito. Vamos a pedirle al Señor que unja este momento y unja lo que tiene que decirnos. Si quieres levantar tus manos arriba al cielo y decirle junto conmigo al Señor: Padre, toda la iglesia dice conmigo: Padre, abro mi corazón y te pido que el Espíritu Santo me dé el entendimiento y la actitud para recibir tu palabra. Que mi corazón sea el depósito de tu palabra, donde tú puedas derramar tu verdad para transformarme y para que la vida de tu Hijo pueda manifestarse en mí y revelarse por medio de mí, en el nombre de Jesús. Y Padre, yo ahora pido por esta iglesia, Señor, para que cada oído y cada corazón esté preparado para recibir tu palabra. Oro por mi persona y me pongo, Señor, bajo tu mano poderosa para que el Espíritu Santo que vive en nosotros pueda edificar a la iglesia y hablar por medio de mí, para que la palabra pueda, Señor, en este momento correr con libertad y ser sembrada, depositada y derramada en los corazones de cada creyente, para que el propósito que tú tienes con este mensaje se cumpla, Señor, que todo lo que tienes que hacer de carácter sobrenatural, que no podemos hacerlo humanamente, lo produzcas ahora en el nombre de Jesús. Padre, reprende al enemigo, ata al enemigo, Señor, cancela todo lo que quiere hacer y ponemos nuestra debilidad humana delante de ti, para que en el nombre de Jesús la fuerza de Cristo se manifieste ahora en el nombre de Jesús. Y la iglesia del Señor dice: amén. Amén y amén. Pueden tomar asiento, gracias. ¿Alguna vez has tenido que correr en contra de la corriente? Yo estoy seguro que no lo has hecho porque es agradable. No es algo así como que te levantas por la mañana, te vas al río cuando tenías un río cerca y dices: hoy voy a nadar en contra de la corriente porque me encanta. No, normalmente lo hacemos porque la orilla está en esa dirección, porque el lugar seguro está en esa dirección, porque no nos toca otro remedio, o no nos queda otro remedio más que nadar en esa dirección, aunque la corriente nos intente arrastrar y nos intente llevar en la dirección natural en la que corre el río. Jesús, con lo que yo acabo de leer, nos está invitando a hacer lo mismo, pero de manera espiritual y en la forma en que nosotros vamos a vivir delante del mundo en el cual vivimos. Él lo que nos está diciendo es: quiero que ustedes
corran en contra o naden en contra de la corriente del mundo en el cual ustedes viven. Miren, mis hermanos, eso sería fácil si la corriente de este mundo no fuera atractiva para nosotros y si la corriente de este mundo no fuera algo natural para nosotros. Creo que hemos leído el pasaje y ustedes un poquito que entienden a lo que me estoy refiriendo, aunque entraremos en un momento de manera más profunda a explicar o a permitirle al Espíritu Santo que nos muestre, nos ilumine, nos revele lo que Él está diciendo a través de las palabras de Jesús en el pasaje que acabo de leer. Pero creo que es antinatural para nosotros correr en la dirección de Jesús. Y creo que la intención del Señor precisamente es despertar nuestra atención al invitarnos a correr o a nadar en contra de la corriente. ¿Saben? Me llama la atención en primer lugar cuando yo leo los primeros versículos de este pasaje que Jesús no está ajeno al conflicto. Jesús reconoce el conflicto. No sé si te diste cuenta, pero Él usa expresiones en las cuales se refiere a nosotros los discípulos y Él está diciendo, ustedes van a tener enemigos y ustedes van a tener conflicto. A veces pensamos que esto es controversial y escucharlo de labios de Jesús como que nos parece que no encaja. Porque nosotros hemos interpretado la vida cristiana desde una posición romántica. Y uno piensa que cuando un cristiano o un ser humano, hombre, mujer, acepta a Jesucristo, el mundo alrededor de nosotros se transforma y nos convertimos, diciéndolo de manera coloquial, en moneditas de oro. No sé si han escuchado la frase que dice, yo no soy monedita de oro, no le caigo bien a todos. Y la realidad es que va a ocurrir muchas veces lo contrario. Cuando tú proclamas y tú reconoces públicamente con tu estilo de vida, con tus palabras, con mil maneras que eres un hijo de Dios, pareciera que el infierno se levanta contra ti, inclusive dentro de tu propia casa. Y Jesús usa expresiones como esta. Oyeron que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo, resistan al que es malo. No resistan, mejor dicho, al que es malo. ¿Ven cómo se escapa a lo natural? La carne quiere decirles todo lo contrario, pero el Señor dice, no resistan al que es malo, sino que a cualquiera que te hiera en la mejilla o te dé un golpe en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Y ahí comienza a describir el conflicto. Diga alguien conmigo, conflicto. El conflicto no es ajeno a las relaciones interpersonales ni a la vida del ser humano. Y el conflicto no va a ser ajeno a la vida de un creyente cuando comienza en la vida cristiana, sino que por el contrario, el diablo va a inspirar a sus agentes de carne y hueso para que se levanten en contra tuya. Ahora, Jesús no está diciendo aquí que nosotros provoquemos el conflicto. Jesús no está diciendo aquí que tú y yo seamos los buscapleitos. Lo que Él está diciendo aquí es que no debemos vivir tan ingenuamente pensando que en la vida, por ser cristianos, nadie se va a levantar en contra de nosotros, sino que Él quiere que seas sensato y tengas los pies en la tierra y entiendas que precisamente identificarte con Jesús te pone en el centro de la batalla y te convierte en un target y en un objetivo del mismo infierno. La gente se te va a levantar. El diablo va a inspirar los corazones de muchos para que tú seas mal mirado. La gente va a ser mueca cuando te ve. Las personas van a hacer todo lo posible para ponerte zancadillas para que te caigas y poderse burlar de ti y sobre todo de tu fe y del Señor al que representas. El conflicto es una realidad para todos los seres humanos, pero en especial el conflicto es una realidad para los cristianos. Y no vayamos tan lejos, tuvimos la pandemia. ¿Y cuántas iglesias en este país, sobre todo en estados extremadamente liberales, bendito Dios que vivimos en la Florida, pero cuántas iglesias se vieron amenazadas, inclusive por los que legislan o gobiernan, de ser cerradas permanentemente y sus pastores puestos en prisión? En América, el país de la libertad, por el solo hecho de seguir predicando el evangelio y congregar creyentes en un momento en que supuestamente eso no era permitido. Era la oposición del enemigo queriendo silenciar la voz de la iglesia, porque el diablo sabe que mientras más se acerca el día de Jesucristo o su regreso, más necesario es la proclamación del evangelio desde la iglesia para el mundo, y por eso quiere silenciar la voz. Tal vez hoy vemos noticias por todas partes y si estás empapado de páginas en internet y de ministerios que hablan acerca de lo que está sucediendo en otra parte del mundo, hay momentos en los que nuestros hermanos están siendo sometidos a la más terrible vejación, al maltrato más horrible y están siendo asesinados por su fe. Conflicto una vez más. Esta mañana recibí un correo
antes de venir para acá, de un misionero que está trabajando con misiones en lo que se conoce como la ventana 1040, y él envía correos a todas las personas que están en su lista de correos electrónicos, y este tenía un subtítulo que decía: si eres sensible, no abras este correo. Yo no sé si su interés era que lo abriéramos, porque el ser humano es como contrario, ¿no? Y el correo electrónico lo que tenía un video de un niño de 12 años aproximadamente, públicamente siendo golpeado con una vara hasta dejarlo casi, si no murió, al borde de la muerte, porque el niño se había convertido a Jesucristo. Hay niveles de conflicto en todo el mundo. En primer lugar, quizás te deberías tú hoy agradecer a Dios que tus conflictos, esos en el trabajo, cuando le pides el día al jefe para venir a la iglesia y no te lo da, no son nada comparado con lo que un niño de 12 años siendo dejado al borde de la muerte por profesar su fe en Jesucristo. O quizás tal vez en el trabajo se burlen de ti por tu fe o traten de ponerte en una situación donde tú quedes en desventaja. No es nada comparado con lo que nuestros hermanos en otra parte del mundo están viviendo. Pero entiendo que esa es su situación y que cada uno la vive a nivel personal. Y Jesús te entiende. Y Jesús sabe que también para ti es un conflicto vivir tu fe en un contexto familiar o inclusive laboral, donde la gente intenta ponerte zancadillas y que tú caigas. Y Jesús no quiere que tú vivas resentido diciéndole: Señor, ¿por qué? Sino que entiendas que parte de tu experiencia de fe implica que las personas se constituyan en tus enemigos, aunque tú misma no tendrás ninguno. No sé si alguien me escuchó. Pero la Biblia dice: en lo que dependa de ustedes, estén en paz con todas las personas. Es decir, ellos se constituirán en tus enemigos, pero tú no llamarás enemigo a nadie, no te resentirás con nadie, no odiarás a nadie, sino que por el contrario, tú tendrás una actitud dada por el cielo para bendecir a todos, inclusive a los que te desean el mal. Y alguien diga conmigo: eso es sobrenatural. Vamos, dilo, iglesia, eso es sobrenatural. Por eso nuestra fe no es una fe que se puede vivir como una reforma moral, donde yo sigo los pasos de un gran maestro iluminado llamado Jesús, sino que nuestra fe es una invitación a rendirnos al poder de Dios, para que desde adentro el Espíritu Santo produzca una reforma no moral, sino espiritual, para poder vivir a la altura del estándar del cielo y no el de los hombres. Por eso Jesús aquí en este pasaje nos hace una petición difícil, que aunque la leí, es necesario que la lea otra vez y que ustedes pongan toda su atención, y si tienen su Biblia todavía abierta, inclusive la lean para que todos los sentidos se combinen con este texto y podamos interiorizar y entender lo difícil de esta petición. Miren lo que él dice: ustedes oyeron que fue dicho, ¿dónde? En la ley dada a Moisés. Y ustedes recordarán que en el pasaje anterior, de la semana anterior, en el mensaje que predicábamos también de este mismo capítulo 5, Jesús dice: la justicia de ustedes tiene que ser más alta que la de los escribas y los fariseos. ¿Recuerdan? Y Jesús pareciera que entró en el modo de provocar a sus discípulos a entender que lo que Él va a pedir ahora es una justicia superior a los que siguen la ley de Moisés. Por si alguno pensaba que la gracia es hacer lo que nos venga en gana y vivir como querramos, ahora viene el autor de la salvación por la fe, el que viene a traer la gracia y a encarnarla en su persona y a manifestarla en la cruz, y te dice: no creas que ser mi discípulo y mi seguidor es vivir como te dé la gana, sino que hay un estándar aún más alto que los seguidores de Moisés. ¿Alguien aquí conmigo? Y dice: ustedes oyeron que fue dicho, ¿qué cosa? Ojo por ojo y diente por diente. Eso nos parece cruel, pero saben que Dios en su justicia estableció eso para que las personas en su ejercicio de la justicia no fueran más allá y cayeran en la venganza. Porque hazte cuenta que alguien te saca un ojo, tú no vas a querer sacarle el ojo, tú vas a querer matarlo. Si alguien te saca un diente y no es el dentista, tú vas a querer sacarle la dentadura. Es más, a veces hasta el dentista tú lo muerdes. Y Jesús dice en su ley, porque este mismo que está hablando aquí es el autor de la ley. Recuerden que Él es hombre, hijo, pero es Dios eterno con el Padre. ¿Alguien puede decir amén a eso?
Él no es ajeno a la ley. De su boca salió la ley. Él es la palabra. Mientras el Padre estaba proclamándola, el Hijo era el verbo que se estaba ahí manifestando y el Espíritu le estaba impartiendo. Dios en tres personas, activo en la impartición de la ley. Este no es un Dios que está enojado con la ley, que está en desacuerdo con la ley, que se enojó con su papá y dice: mi papá es muy legalista, pero yo soy un Dios diferente. No, no son dos dioses. Es Dios en tres personas, pensando lo mismo, creyendo lo mismo y queriendo lo mismo. Así que Él ahora trae un entendimiento mejor de lo que se fue dicho originalmente, porque originalmente fue dicho de manera parcial para provocar en el hombre cierta justicia y someter a los hombres a cierta ley. Pero ahora viene la revelación completa y la demanda de un Dios que pone a prueba y demanda cosas difíciles a sus hijos. Yo les digo que aunque ustedes oyeron que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, yo les digo que, ¿alguien responda? No resistan al que es malo, sino que a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, ponle la otra. Y el pueblo de Dios dice, ¿seguro o dices ahí? Porque a mí no me agrada hacer esto. Yo tenía un pastor en Cuba que él interpretó este pasaje y dice: el Señor dice, pon la mejilla derecha y después pone la izquierda, pero luego no dice más nada, así que tengo permiso para defenderme. Y él reinterpretó a Jesús como, porque el ser humano, aún siendo cristiano, quiere encontrar la justicia para poder defenderse, porque nos deja ahora impotentes. La realidad de Jesús. Esta es una petición difícil. Al que quiera provocarte a pleito para quitarte la túnica, déjale también la capa. No solamente la túnica interior, sino la capa superior. Entrégasela. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, no vayas una milla, ve dos. Y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, y esto no es de alguien que te dice, me prestas el agua, no es alguien que te la pide por la fuerza y te la arrebata. Dice, no se lo rehuses. Quiero que entendamos el contexto en que Jesús está hablando. Eso para nosotros no tiene ningún significado, porque no es lo que vivimos diariamente. Pero está hablándole a una audiencia de judíos que están viviendo bajo la bota del Imperio Romano, que en las calles se encuentran todos los días con oficiales romanos y soldados romanos que creen tener la autoridad para exigirle al pueblo, a los judíos, que hagan todo lo que ellos quieren. Y Jesús no está inventándose ejemplos para explicar su demanda. Jesús está usando ejemplos puntuales que todos los días los judíos escuchaban y vivían en carne propia. Está, en otras palabras, poniendo el dedo en la llaga en situaciones que a ellos les dolían y que necesitaban que viniera un Mesías que viniera a reforzar la idea que tenían de pelear contra Roma, de revocar al Imperio Romano y de sentar a un descendiente de David en el trono que trajera hegemonía política y libertad del imperio. Y aquí se levanta el que ahora dice ser el Hijo de Dios y el Mesías esperado, y viene con la propuesta de que en lugar de liberarse de la bota y del dominio de los romanos, ellos tienen que ir aún más allá de las demandas de los judíos. Ponte en lugar de esas personas. Es por eso que Jesús se gana detractores y se gana enemigos, porque sus propuestas no son fáciles. Quien entiende el Evangelio no levanta la mano rápido para recibirlo, a menos, escucha esto que te voy a decir ahora. Quien entiende el Evangelio no levanta la mano rápido para recibir a Jesús, a menos que haya sido convencido por el Espíritu Santo para creer. No solamente los que se salvan tienen entendimiento del Evangelio, también los que no creen lo tienen. Solo que no están dispuestos a la demanda de un Señor que les está pidiendo no solamente que hagan una oración de ahora, sino que entreguen toda su vida y que vivan un estilo de vida para el cual ellos no están preparados. ¿Cuántas veces he estado sentado con personas o hablando con personas, presentándoles el Evangelio, y ellos han dicho categóricamente, no quiero creer? Y cuando hemos insistido, la respuesta ha sido esta: entiendo el Evangelio, creo lo que estás diciendo, creo que Jesús es el Salvador, pero no lo puedo recibir porque eso implica que deje mi vida que tengo ahora y comenzar a vivir una vida totalmente diferente, y no puedo.
Y esto es lo que yo pregunto, ¿acaso podíamos nosotros? ¿Acaso tú pudiste con la vida cristiana cuando la recibiste? ¿Acaso pude yo? ¿Acaso puedo todavía vivir el cristianismo? Iglesia amada, es imposible ser cristiano. Por eso cuando Pedro le dijo a Jesús, maestro, si no bajas el mensaje, si no dejas de hablar como hablas, nos vamos a quedar sin seguidores. Porque la palabra que estás predicando es muy difícil. Porque la gente entendiendo el mensaje, que ya no había panes multiplicados, sino que lo que había ahora era un pan del cielo que tenían que comer para ser transformados de adentro a afuera, dieron la vuelta y dijeron, no es eso lo que queremos. Queremos milagros temporales, pero no transformación eterna. Y Pedro le dice, está difícil tu palabra. Y Jesús le dice, Pedro, ¿te quieres ir tú también con ellos? También para ti es difícil, que no puedes soportarla. Y Pedro le dice, Señor, escuchen, este es el contraste entre alguien transformado y tocado por el poder de Dios en la obra interior del Espíritu Santo, provocando a la fe salvadora, y alguien que lo entiende pero no puede creer. Y Pedro le dice, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y nosotros sabemos que Pedro no tenía resuelto todo el problema, que Pedro va a cometer muchos errores de ahí en adelante, que Pedro hará promesas que no puede cumplir, que Pedro no entenderá cuando Jesús le va a lavar los pies y primero lo prohíbe y luego quiere que lo bañe completo. Pedro no entiende nada de la salvación, pero Pedro entiende algo: este es el Salvador y aunque me cueste, lo voy a perseguir. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando nos encontramos con una propuesta tan difícil. Nadie me diga en este lugar, porque no se lo creeré, que es fácil poner la otra mejilla. Nadie me diga que es fácil que alguien venga y por la fuerza te pida prestado lo que es tuyo y te lo arrebate. Nadie me diga que vas a responder como una mansa paloma cuando te arrebaten el abrigo o una pertenencia. Y además le vas a decir, no solamente llévate esa, también te regalo la camisa. No es natural, digan conmigo, no es natural. Jesús viene con un evangelio antinatural. La niña lo entendió. Todos deberían haber dicho lo mismo. ¡Au! Se le reveló el Espíritu Santo. Es difícil. No solamente es difícil, es imposible. Diga alguien conmigo, es imposible. Por eso las palabras de Jesús a Pedro en aquel momento: Pedro, lo que es imposible para ustedes es posible para Dios. Y en el contexto de ese diálogo con Pedro, no está hablando de un milagro por hacer, sino de una vida por transformar. Porque lo uno y lo otro demandan lo imposible. Pero la única diferencia es que todos queremos milagros, pero muy poco salvación. Hello. Muchos quieren al Dios de los milagros, muy poco al Salvador eterno. Porque la salvación no es sentir bonito con el pelo erizado y qué rico sentir la presencia de Dios en la iglesia. Es someternos a la autoridad de alguien que vino a poner nuestra vida patas arriba y a traer una reforma interior para la cual no podemos poner ningún tipo de oposición, porque nos quiere cambiar la vida. Y aún a mí que lo predico me molesta. ¿Alguien me está escuchando? Aún a mí que creo en esta Biblia y que por 30 años he predicado este evangelio, cada vez que me encuentro con un pasaje como esto, tengo un diálogo con el Señor y le digo, ¿por qué no lo suavizaste un poquito? Porque a mí me duele pensar que si alguien me da en una mejilla, tengo que poner la otra. Porque yo tengo sangre caliente. Yo soy caribeño como la mayoría de ustedes. Porque nos entrenaron en la calle de que el que da primero da dos veces. De que nunca te puedes dejar dado. Si te dan, tienes que dar para atrás. Esa es la escuela de la calle, la de los padres, la de los tíos. Ese es el mundo del cual nosotros venimos. Pero ahora entramos a un mundo donde el Señor, la autoridad, te dice, si te dan en una, pon la otra. Y no está diciendo que después de eso hagas lo que tú quieras hacer. La implicación es que
que rindas tu propia vida. Alguien diga conmigo, esto está duro. En la iglesia normalmente decimos amén, hoy decimos ay. Normalmente decimos gloria a Dios, hoy decimos me duele. Porque el evangelio es un imposible. El evangelio es un imposible. Quiero leerte los versículos 43 al 44 que ya leímos, pero yo quiero que veas el imposible en toda la expresión de la palabra. Versículos 43 al 44, estoy llegando allí, ténganme paciencia. Y dice la palabra de Dios. Esto está más duro que lo anterior. Dice, ustedes han oído que fue dicho, vuelve con la ley. Y resulta que es él mismo que la dijo. Y parece que se está contradiciendo. Ustedes han oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen y hagan bien a los que los odian. Oren por quienes los persiguen. ¿Ustedes escucharon eso? Ustedes oyeron que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. ¿Sabes? Dios le dijo a Moisés, quiero que subas al pueblo a un monte y desde ese monte bendecirás. Pero luego quiero que hagan otro ejercicio y el monte del frente lo he destinado para que suban también, pero allí van a maldecir. No sé si lo has leído en la Escritura. Pero Israel tenía dos montes, uno frente al otro, que uno era para bendecir y el otro era para maldecir. Yo en una ocasión venía en un avión con unos judíos, y esto lo he contado en otras ocasiones, y ellos estaban leyendo un libro de rezos en hebreo, y él estaba ahí en hebreo, y ahí así verbalizando bajito, pero iba diciendo sus palabras, y luego que terminó tuvimos un diálogo, y yo le decía, usted es judío, veo que es judío practicante, y lo vi que estaba allí haciendo sus oraciones, y él me dijo, sí, y yo estaba maldiciendo, porque ellos tienen el permiso para maldecir. Si Dios le dijo a Moisés que ellos tenían el permiso para bendecir y para maldecir. Pero Dios le dijo a Pedro que nos dijera a nosotros que nosotros no podemos maldecir porque fuimos bendecidos. Es decir, la bendición que tú y yo recibimos es mayor que la del pueblo de Israel. La del pueblo de Israel es una bendición de carácter temporal mientras están sobre la tierra. La de nosotros es de carácter eterno y nos lleva al cielo. Y como tú y yo vamos camino al cielo, Dios nos está haciendo demandas en la tierra que son imposibles, pero que son el código de actuar del cielo. Y nos está entrenando ahora, cuando todavía no podemos, para que entendamos que esa va a ser la dinámica del cielo. Y nosotros tenemos que ahora ser como nuestro Padre que está en los cielos, así ser nosotros. Di conmigo, esta es una demanda imposible. Dilo conmigo, esta es una demanda imposible. Amarás a tu prójimo, dice la ley, odiarás a tu enemigo. Y el pueblo de Dios dice, amén. No, porque ahora mi Señor viene y te dice, espera un momento, porque vengo ahora a poner la barra más alta. Y ahora ustedes ya no odiarán a sus enemigos, sino que yo les digo, amen a sus enemigos. Bendigan a los que los maldicen. Hagan bien a los que los odian y oren por quienes los persiguen. ¿Alguien diga? Amén. ¿Cuántos han escuchado el nombre de Corrie ten Boom? Aquella mujer holandesa que junto con su hermana y su padre, por proteger judíos en medio de la dominación nazi, fue llevada como si fuese también judía, no siéndolo, a un campo de concentración donde la separaron de su padre, quien murió y nunca más lo vio, donde a ella y a su hermana las vejaron, las maltrataron y las violaron literalmente, y finalmente su hermana murió y ella fue la única sobreviviente del holocausto en su familia. Corrie ten Boom fue una mujer que marcó la diferencia no solamente por sobrevivir al holocausto, sino por hablar del perdón. Ella tiene una frase poderosa que dice, el perdón es una llave
que le abre la prisión a un prisionero para luego descubrir que el prisionero éramos nosotros. Pero Corrie ten Boom estaba en una iglesia, dando su testimonio, hablando acerca de lo que había vivido y de cómo el Espíritu Santo la había convencido de perdonar a las personas. Y cuando Corrie ten Boom estaba mirando a la audiencia mientras hablaba del perdón, identificó a un ex nazi que estaba allí en ese momento, que había tenido una experiencia con el Señor de conversión, y nadie sabía que él había pertenecido al ejército del Tercer Reich, y que además ella no solamente lo identificó como un soldado, lo identificó como uno de los que estaba en la prisión y que le había hecho mucho daño a ella y a su hermana. En ese momento el Espíritu Santo estaba poniendo a prueba sus palabras, porque nosotros no podemos nunca intentar decir lo que no ha sido vida primero nosotros. Por eso yo no quiero predicar un evangelio donde yo te diga, mírenme a mí, que pongo una y también la otra. Yo quiero confesarte que para mí esto es difícil y todavía estoy en el proceso de ser transformado. Pero Corrie ten Boom tenía resuelto el problema y había declarado frente a esa gente que ella había perdonado a todos los que le habían hecho daño a su persona y a su familia. Y ahí estaba la prueba delante de ella. Terminó la reunión y fue directamente donde estaba el hombre. Y él comenzó a temblar y a temer que fuera delatado. Pero Corrie ten Boom convirtió en hechos sus palabras, dándole un abrazo a aquel hombre y diciéndole, hoy quiero decirte solamente a ti lo que he dicho ahí arriba. Te perdono en el nombre de Jesús. Eso es un imposible. El asesino, uno de los asesinos de tu hermana, el que tuvo que ver junto con miles la desaparición de su padre y de millones de personas de sangre judía, el que le hizo daño, tanto daño a esta mujer, ahora lo tiene enfrente. Es el momento de aprovechar y decirles a todos, aquí hay alguien que nos hizo daño a nosotros como nación, aquí hay un perverso que merece el juicio y el peso de la ley, pero en ese momento había una ley superior dentro de ella, que era la obra interior del Espíritu Santo, llevándola a hacer algo que estoy seguro que la llevaba contra la corriente, que era antinatural, que no era lo que ella originalmente quería hacer, pero estaba sometida al gobierno de una persona que la había controlado. Eso es el evangelio, es dejarnos gobernar por alguien que nos hará decir y hacer lo que originalmente no queríamos hacer. Por eso para mí la vida cristiana es un imposible. Pero mi Jesús ha declarado lo que para ustedes es imposible, para mí es posible. Por eso la fe no se vive en mi fuerza, por eso la fe no es una magia que nosotros provocamos cuando leemos 3 versículos de la Biblia, hacemos oración diaria y nos congregamos y ofrendamos el domingo. Todo eso funciona si es el resultado de un corazón agradecido que ha sido perdonado por la gracia de Dios, y el mismo poder que me perdonó ahora vino a vivir dentro de mí y está operando ahora un milagro para dárselo a aquellos que no se lo merecen, reconociendo que yo estaba como ellos y el Rey del cielo me dio a mí lo que no me merecía. Hay un fruto que Jesús está demandando cuando nos pide hacer esto. Y aunque no lo leemos en el pasaje, lo identificamos con solo leerlo. Es el fruto de la mansedumbre. Alguien diga conmigo, mansedumbre. Mansedumbre es uno de los 9 frutos o 9 manifestaciones del fruto del Espíritu que está mencionada en Gálatas 5. Cuando haciendo un contraste entre la carne y el espíritu, Pablo dice, pero ya nosotros no estamos bajo los deseos de la carne, donde operan el odio, el resentimiento, la falta de perdón y todos los demás deseos negativos y pecaminosos de la carne. Ahora estamos bajo el Espíritu, nos gobierna el Espíritu del Señor, y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Y contra tales cosas no hay ley. ¿Lo escuchaste? Jesús nos está invitando a entrar al mundo de los mansos, porque los mansos no están bajo la ley, están sobre la ley. De hecho, en Mateo 11 él dice, unos capítulos más adelante, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. El secreto escondido detrás del fruto de la mansedumbre es que los mansos viven tranquilos. Los mansos no hacen cálculos para vengarse.
Los mansos oran por sus enemigos. Me decía Daniel, el hijo de mi pastor, que lo impresionaba ver a su papá de rodillas orando en las noches por el gobernante de Cuba, cuando ese mismo gobernante había puesto a muchos de sus amigos y hermanos en la fe, en la cárcel por 5 años, donde la fe de los cristianos estaba siendo perseguida. Y él decía, no entiendo eso, y quizás todavía hoy no lo entienda, cómo su papá de rodillas estaba orando por misericordia por un hombre que tanto daño le hacía a la fe de los cristianos. ¿Sabe quién lo produce? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo produce mansedumbre. Estaba buscando la raíz de la palabra mansedumbre en el idioma original e implica esto, implica fortaleza. Mira qué cosa es eso. Implica fortaleza de carácter interior, pero si se quedara allí fuera simplemente dominio propio, porque tiene la misma implicación. Por eso aparecen al final en las 9 manifestaciones del Espíritu. Se dieron cuenta que está la penúltima, la mansedumbre, y la última es el dominio propio. La raíz es la misma, es una fuerza interior que controla al ser, pero la mansedumbre tiene algo hacia afuera. No solamente te controla adentro el Espíritu Santo, sino que luego te hace responder con delicadeza. ¿Me escuchaste? A diferencia del dominio propio, el dominio propio te para de decir algo que no debías decir, te para de hacer algo que no debías hacer. Sabes, ya alguien te provocó, ya tienes el puño así apretado y viene la convicción del Espíritu y te pone un freno y te dice, no lo hagas. Y ahí estás tú. Le faltó eso a Pedro cuando tenía la espada, ¿recuerdan? Para cortarle la oreja al hombre. Y Jesús le dice, no lo hagas, Pedro, ¿por qué? No hagas esto. Y le restituye. Pedro usó del poder humano para la violencia, Jesús usó del poder divino para la mansedumbre. Pero la mansedumbre no solamente es el dominio que nos detiene de hacer lo incorrecto o de tomar en nuestras manos la justicia y establecer la venganza. La mansedumbre es proactiva y nos lleva a hacer actos de bendición y delicados en favor de los demás. Es Jesús tomando la oreja del hombre y con mucho cuidado, porque es material vivo, lo vuelve a poner en la oreja del hombre. Y no me imagino a Jesús diciéndole, te bendigo. No. Como diciendo, te lo hago desgraciado, pero quiero arrancarte la otra. No, no dice eso. Jesús toma la oreja con mucha delicadeza y se la pega a Malco. Y yo no sé qué habrá sido de la vida de Malco, aquel joven siervo, pero yo me lo imagino transformado. Yo no sé por qué, lo espero ver en el cielo, porque a nadie lo toca la mano de Dios y se queda igual. Y con delicadeza y ternura, con suma mansedumbre, dominando su ser interior, porque le dice a Pedro, tengo poder para hacer que bajen aquí 12 legiones de ángeles y destruyan a estos. Tengo el poder, pero lo he controlado. El dominio propio y también la mansedumbre. Pero ahora voy a actuar con delicadeza y voy a ejercer mi poder de una manera delicada. No solamente para restituirle a este hombre su cuerpo al pegar su oreja, sino también para darle la oportunidad de que si cree en mí, su alma sea restituida. La mansedumbre tiene como enfoque que la gente sea salvada aunque no se lo merece. La gente sea salvada aunque no se lo merece. En esta semana tu jefe te va a maltratar. En esta semana tu familia te va a incomprender. En esta semana alguien va a provocar de ti que te defiendas y des todo un discurso de defensa. En esta semana te vas a llenar de sentimientos de venganza posiblemente y vas a maquinar en tu cabeza cómo defenderte y vengarte de los que te hacen daño. Pero en esta semana el mismo poder de Dios va a estar tratando contigo y diciéndote, yo sé que es natural para ti la defensa y la justicia, pero vengo a proponerte y a ofrecerte lo que el cielo te ofrece, el fruto de la mansedumbre, porque vas a ser como resultado de eso, la mujer y el hombre más descansados de la tierra y más tranquilos sobre el planeta. Aprende de mí, que soy manso y humilde, no de labios, de corazón, para que haya descanso. Sí, porque en la iglesia hablamos de humildad y mansedumbre, está aquí reinando en los labios, pero no en el corazón. Y Jesús no dice, yo soy el rey de la mansedumbre y la humildad, porque la ando proclamando a los 4 vientos y predicando de ella. Él dice, es de corazón. Me gobierna el corazón. Soy manso antes que me provoquen. No soy manso cuando me provocan. Ya lo era por adelantado. Me dejé entrenar por el Espíritu de mi Padre para que mientras estuviera en esta carne, mientras no lo necesite, estoy pidiéndole en esa oración privada que Jesús practicaba con frecuencia, Señor, que el Espíritu que está en mí me dé de su fruto, para que cuando vengan a atacarme, yo no responda como ellos lo hacen de manera natural, sino que yo responda en obediencia a ti
y no peque. Y Jesús dice algo poderoso en este pasaje. Ama a tu enemigo, bendice al que te maldice, haz bien al que te odia. Ora por quien te persigue. Y concluye esa frase y ese versículo diciendo algo poderoso. Para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Las campanas del cielo están sonando. Esto está dramático hoy. ¿Sabe? Como para ponerle así intensidad. Esto es una telenovela. ¡Tan! Disculpen, a mí siempre me traiciona mi humanidad. Pero ya el Señor me conoce y me escogió así todo. Dice, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian, para que sean tenidos por hijos de su Padre. Esto merece entendimiento. Porque Jesús lo dijo de una manera tricky, lo dijo de una manera complicada. Jesús lo dijo de una forma que pareciera que si yo hago algo, entonces puedo llegar a ser hijo de Dios. ¿No te parece que eso es lo que está diciendo ahí? No maldices, no maldigas, bendice. No odies, bendice al que te maldice. Y entonces llegarás, aparentemente está diciendo eso, llegarás a ser un hijo de tu Padre. O para que puedas ser un hijo de tu Padre, entonces bendice y nunca maldigas. Y entonces, si interpretamos las cosas así, Jesús nos está diciendo que nos ganemos la eternidad y nos convirtamos en hijos de Dios haciendo. Y ese no es el evangelio que yo conozco. Ese no es el evangelio que está en la Biblia. El evangelio de Jesús es este, que el que cree vivirá y tendrá vida eterna. El evangelio en labios de Juan, inspirado por el Espíritu de Cristo, es que a los que le recibieron y a los que creen en su nombre, el nombre de Jesús, les ha sido dada la potestad de ser hechos hijos de Dios. Alguien diga amén. Porque si no fuera por eso, no pudiéramos ser hijos de Dios, porque no calificamos para ser hijos del Dios Santo. Fue un acto de gracia y de misericordia del Hijo encarnado para que por medio de su sacrificio, al creer en Él, nos fuera imputada e impregnada la gracia de Dios, convirtiéndonos en hijos de Dios. No lo merecíamos, ni aún hoy lo merecemos, ni lo mereceremos jamás, pero fuimos dignos de la gracia de Dios, porque Dios nos amó como para salvarnos. Alguien tiene que estallar de gratitud en este lugar. Porque no es que somos buenos y Dios conocía que éramos buenos y que teníamos el potencial para ser buenos y por eso nos salvó. Es que éramos malos junto con el resto. Esto dice el evangelio: no hay justo ni aún uno. Entonces, ¿cómo es posible que el autor de esta salvación nos confunda? Definitivamente no lo está haciendo, ¿verdad? Si no quiere que tú entiendas que eso que te está pidiendo es imposible y que necesitas nacer de nuevo, nacer del Padre, porque los que nacen del Padre, entonces es que pueden por el Espíritu del Padre actuar como el Padre. El pastor Porfirio en Santo Domingo me contaba cómo en una ocasión un hombre del vecindario lo molió a palos. Literalmente lo dejó bien maltratado. Solamente porque el hombre estaba abusando de su mujer y él salió a encontrarlo para persuadirlo de que ese círculo de violencia familiar no continuara. Y el hombre, lleno de violencia y lleno del infierno, le dijo: pastor, ¿qué te has creído? Y él llegó con mucha mansedumbre, como es el pastor Porfirio, y le dijo: mira, yo quiero pedirte y vengo a orar por ti para que Dios pueda apoyarte y quiero ayudarte a que tú no violentes más a tu mujer. Y el hombre le dijo: ¿qué tú te crees que tú eres?
el defensor de mi familia, el juez mío, y con la misma comenzó a darle golpes hasta casi dejarlo en el suelo, si no fue que lo dejó en el suelo. Y cuando yo escuchaba aquella historia, en los días que él estuvo en nuestra casa, yo le dije, pastor, ¿y tú qué hiciste? Porque era para levantarse y buscar un palo, no sé, algo. Y él me dijo, yo me quedé ahí hasta que él se fuera. Y cuando él se fue me levanté y me sacudí y me recordó al apóstol Pablo. Que cuando lo apedrearon en aquella ciudad y todos lo dejaron por muerto, él se levantó y se sacudió y lo sacaron de la ciudad y se fue. Siendo un hombre vengativo, seguidor de la ley, ahora se iba mansamente dejándole a Dios la vida de esas personas y queriendo que todos fueran salvos. Y este pastor actual, que está allí en algún lugar de la República Dominicana, hizo lo mismo. Y no una, sino varias veces. Esta es una de tantas historias que pudieran escuchar de sus propios labios. ¿Ustedes creen que él es mejor que otros? Es que él nació con una dosis de mansedumbre elevada, y si le pueden hacer un análisis de su cuerpo, van a encontrar una hormona que nosotros no tenemos, que en la de él es la hormona de la mansedumbre, y que por eso es que él es tan manso. No. Es que este hombre tal vez ha tomado una decisión que nosotros no hemos tomado. Porque no solamente es nacer de nuevo, es dejar que Cristo sea el Señor. La Biblia lo presenta como el Señor y el Salvador. ¿Sabes qué me impresiona del Apocalipsis? Que lo estamos estudiando, y por cierto esta semana volveremos a estudiarlo, aunque virtualmente. Cuando llega el momento de la persecución en la que los creyentes están siendo asesinados, veo que miles y miles van a ser martirizados y asesinados. Y yo me pregunto mientras leo el Apocalipsis, ¿acaso no se podrán defender? Pero entonces el Señor me da la respuesta y me dice, ellos han vencido por la palabra del testimonio y el nombre de Jesús. La iglesia de los últimos tiempos va a ser una iglesia que ante la oposición no levantará el puño ni tomará las armas. Levantará el nombre de Jesús y vivirá el arma del testimonio. Tomará el arma del testimonio. Será llena del Espíritu Santo y su testimonio será Cristo manifestado en ellos. ¿Qué tal si el Señor hoy nos está entrenando y nos está hablando de este mensaje para que nosotros podamos vivir la recompensa de los hijos de Dios? El pasaje termina diciendo, porque si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa tendrán? Y aquí en esa pregunta encerrada hay un secreto. Y lo que está diciendo Jesús es, si ustedes se dejan gobernar por el Espíritu de mi Padre, si ustedes al nacer de nuevo me permiten a mí ser el Señor de sus vidas y ser llenos del Espíritu Santo, al actuar como yo les demando actuar, serán recompensados. La venganza te recompensa temporalmente con la satisfacción de salirte con la tuya. La mansedumbre te prepara y te da paciencia para esperar la recompensa de tu Padre. Lo primero es gratificante de manera inicial, pero luego deja traumas permanentes no a una sola persona, sino a generaciones. Lo segundo produce dolor temporal, pero tiene recompensa eterna. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿acaso no hacen lo mismo los cobradores de impuestos? Aman a quienes les dan los impuestos, odian a quienes se los retienen. Y si ustedes saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de más? ¿Acaso no hacen lo mismo los paganos? Que solamente se saludan entre ellos. Por tanto, y aquí viene una declaración poderosa que tienes que entenderla en el Espíritu. Sean ustedes perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Quieres decirlo conmigo? Esa última expresión. Por lo tanto, sean ustedes perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto. La demanda del Señor es perfección. No es mejoramiento, es perfección. Pero yo soy imperfecto. Pero luego nos vamos a encontrar a lo largo del Nuevo Testamento que el Señor nos descubre el secreto de la perfección. En Dios es un estado permanente, en nosotros es un proceso.
¿Alguien escuchó? Eso lo deberías escribir. La perfección es un estado permanente de un Dios que siempre ha sido perfecto. Pero cuando se trata de nosotros, es un proceso de transformación, donde hoy estoy siendo mejorado y transformado, y ya no soy igual a ayer. Dios usó esta semana y estos días para mejorarme en el espíritu, transformarme y perfeccionarme. Y mañana se supone que yo seré perfeccionado aún más que hoy, porque aquel que comenzó la buena obra en ustedes no la terminará hasta que Él regrese. Hay una obra continua de santificación que nos está perfeccionando. Y por eso la Biblia dice, Pablo dice a los filipenses, y todos los que son perfectos tengan este mismo sentir. Y lo que está diciendo, y todos los que están siendo perfeccionados por el Espíritu y que se han sometido al gobierno diario del Espíritu, tengan el sentir de Cristo. Vístanse de humildad y que reinen ustedes la mansedumbre y vivirán descansados. Esta semana, cuando estés en el tráfico, mañana cuando salgas, que se pone linda la ciudad a las 6 de la mañana, y tú sabes, todo el mundo se saluda, no como debieran saludarse. Y te saluden, tu naturaleza es devolverles el saludo y recordarle a su familia, en especial a su mamá. Pero tú eres un hijo de Dios. En ti está el Espíritu Santo. Al que te mete cañona, me decía esta semana alguien, la semana anterior, en otro lugar, me decía una persona, ¿y cómo le llaman ustedes en tu país cuando alguien se te atraviesa? Y yo decía, Dios mío, me acordé de los puertorriqueños, de los mexicanos y nunca de los cubanos. Y ahora me salió cañona. Si alguien te mete una cañona y se te mete delante, tú no vas a decirle, hija, no, tú vas a decirle, adelante. ¿Sabes? Cuando estás en el tráfico y ya tú estás en una línea que se demora mucho, estás para doblar, aparece alguien y te dice, ¿me dejas pasar? Y tú lo miras como diciendo, ¿tú no sabes que hay 10 minutos aquí en la línea? Vete para atrás o quédate ahí hasta que venga el policía. Pero entonces el Señor nos dice, déjalo pasar. Ahora tú al dejarlo pasar, los de atrás se enemistan contigo y empiezan, pero te lo ganaste por ser un hijo de Dios. No menso, pero sí manso. Alguien te maltrató y no te dio los buenos días y tú dices, no le voy a dar buenos días más nunca. Llegas al trabajo y buenos días, y tú te conviertes en lo mismo que ellos son. Pero si tú eres un hijo de Dios, tú regalas y ofreces, no de lo que ellos tienen. No comas de la comida que el mundo come. Come de la comida que te da tu Padre. Y cada uno dará de lo que abunda en su corazón. Esto no es posible, esto es imposible. Pero Dios ha puesto el espíritu de lo imposible dentro de nosotros para que Él haga en nosotros lo que no es posible. Mis hermanos, es más fácil hacer un milagro que vivir en el espíritu. ¿Alguien me escuchó? Y con eso voy a terminar. Es más fácil hacer un milagro que vivir en el espíritu. Cuando tú has creído, y no, aunque no estés bien con el Señor, y voy a romper un paradigma, por solamente el hecho de creer y tener el Espíritu Santo, puede ser que ores por un enfermo y se sane. Pero después tienes un carácter que se te pisa y no puedes vivir dominado. Y por eso vemos tanta gente que ha hecho grandes milagros, pero no puede dominar su cuerpo. ¿Por qué razón? Porque es más fácil hacer un milagro y hasta más gratificante que vivir en el Espíritu y cederle nuestro carácter a Cristo para que ponga el de Él. La propuesta del Señor hoy es, les vengo a proponer que se rindan a mí para que lo imposible sea hecho posible y el mundo los conozca, Bethel Miami, por ser una iglesia de gente mansa que glorifica al cielo. Quiero que te pongas de pie. Cierra tus ojos un momentito. Siempre que yo recibo un mensaje, los próximos segundos después que recibo un mensaje, estoy sentado en una iglesia y me piden ponerme de pie, yo cierro mis ojos. No me pongo a observar a nadie, empiezo a hablar con el Señor, porque ese mensaje me habló. Y quiero entrenarlos a ustedes para hacer lo mismo. Y ahora dejen que el Espíritu Santo afirme y asiente esta palabra en su corazón y díganle, Señor, yo quiero esta semana que tú la cumplas. Sé que va a ser difícil, sé que el diablo escuchó este mensaje y que el enemigo está viendo mi decisión en mi corazón y él va a hacer todo lo posible porque yo fracase. Pero aun si así fuera, tengo un abogado para contigo, Padre, tengo a Jesús. Y aunque pueda caer momentáneamente, me levantaré de mis rodillas por la bendición de mi Señor. Ayúdame
a vivir comprometidos con el gobierno de Cristo, a rendirme a mi Señor. Vuelve vida en mí esta palabra, Señor. Pon sed en mi corazón por este mensaje y por esta palabra que hemos escuchado hoy. Perfecciónanos en el proceso de la obra del Espíritu, santificándonos todos los días. De manera que Cristo sea más manifestado hoy, mañana y cada día de lo que lo ha podido ser hasta este día en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Invítate que levantes tus manos arriba y adores a Dios, un Dios tan grande que no mereciendo nada nos dio todo, que siendo bastardos nos llamó sus hijos, que no teniendo herencia nos hizo herederos. Padre, te adoramos, te exaltamos y te damos gracias por Jesucristo. Él hizo que lo imposible fuera hecho posible. Bendito sea tu nombre para siempre.